Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues a pesar de que es muy tarde, la pedazo de cara de mala hostia que tengo, ¿vale? Es por la entrevista que acabo de terminar, ¿vale? Entonces, me gustaría que en este vídeo, sigo hablando con la persona de la entrevista por el WhatsApp, pero bueno, me gustaría que este vídeo de verdad, no por nada, ya sabéis que no es por el canal, que nada, sino que lo compartierais con la mayor gente posible que tengáis. Para que no os pase lo que le ha pasado a este señor, que le han estafado 160.000 euros, ¿vale? Y es uno de los que menos. Ha habido estafas de hasta 3 millones de euros. Entonces, por favor, compartirlo, que llegue a cuanta más gente mejor, y que no siga esta estafa. Es increíble, no os digo nada más. Os dejo con la entrevista. Os vais a quedar qué temple tiene este señor, qué temple tiene Antonio, porque yo ya le he dicho varias veces. Yo soy tú y ya le hubiera metido un par de hostias a esos dos. En fin, no me quiero calentar más porque ya lo he pasado mal. Lo he pasado, porque claro, con una persona tan tranquila como es Antonio, lo he pasado mal conteniéndome porque me cago en la puta que los parió a estos hijos de puta. Esa gente tenía que estar ahora mismo no sé dónde, pero... En fin, os dejo con la entrevista. Darle. Sí, buenas tardes. Primero, gracias por atendernos. Me llamo Antonio Jesús Castillo, soy portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por Avatrade en España, que nos constituimos el pasado mes de octubre del año 2020. Bueno, el objeto de esta entrevista para nosotros somos muchos españoles los que ya hemos caído en la estafa de una entidad ¿Cuántos? financiera que se llama Avatrade, con sede en Irlanda, que a través de unos Ava Partners, que son unos especie de corredores de apuestas dedicados a los CFDs, productos financieros apalancados con mucho riesgo, pues bueno, aprovechando la pandemia del año 2020, en el mes del primer trimestre, pues, bueno, desgraciadamente, según nos comenta la policía, hay muchas entidades que en el mercado negro compran bases de datos de personas con teléfonos, DNIs, que han Así hecho es. operaciones financieras alguna vez, se han matriculado en algún curso online sobre temas financieros y dicen que, según la policía, pues claro, porque el primer problema es cómo contactan con personas, cómo saben que hemos hecho algún tipo de curso, de actividad financiera, inversión en bolsa. Si no me conocen, si yo no me he dirigido a ellos, y yo no sé ni quién son, y menos quién es Avatrade. Pues bueno, como empecé yo, empezaron todos. Mes de marzo, todos encerrados. Estos partners se dan cuenta que hay muchos españoles con problemas económicos, muchos españoles encerrados en sus domicilios sin poder salir, y bueno, acaparan una gran plantilla. Después nos hemos dado cuenta que son personas, muchos de ellos incluso ilegales en nuestro país, gente que utiliza nombres falsos, teléfonos falsos, pero que con teléfonos domiciliados fuera de España para que no se le pueda seguir el rastro. Y nada, se le dan miles de teléfonos y se trata de llamar a la gente, venderle el oro y el moro de una supuesta inversión financiera de productos CFDs, donde debido efectivamente, claro, a mí no soy ningún inculto económicamente, pues claro, nos dicen, pues mire, el petróleo en el mes de marzo está a $12, su precio son $45, es 50. Entenderá usted que si ahora invertimos en petróleo, en el momento que esto vaya mejorando, eso va a tener una gran inversión, una gran beneficio económico. De esa manera, pues ellos no abren las cuentas en esta entidad, entidad que después la policía, la UDEF y la UCO de la Guardia Civil, según me manifiesta, son miles de españoles los que hemos caído curiosamente en la pandemia, aprovechando que todos estamos en nuestra casa porque todos utilizan el mismo modo operandi. Es llamar por teléfono, yo le diría como 20 veces que no. Le amenacé incluso con denunciarlo. A ellos les da igual, siguen llamando. Ellos saben que de 100, al final solo 5 van a ir a denunciarlo. Claro. Muchos de ellos los van a aburrir el procedimiento que hay para la denuncia, irte a un juzgado de guardia, hacer Correcto. una cola, el policía no sabe ni de lo que le está hablando en ese momento, y eso hace que ellos saben, esto va para años, búscate un abogado, un procurador,
busca y busca a esta gente con teléfonos, nombres falsos, no tienen sede física en España, pero claro, esta gente se monta el chollo muy bien montado, ¿no? Ellos te dicen, mira, métate en Google, pon Manchester City, Manchester City. ¿Qué aparece en la camiseta? Abatrade. Ostras, jolín, patrocina el Manchester City. Ya eso lo utilizan ellos como una entidad ¿Y de eso es verdad? prestigio, ¿no? Es decir, hombre, como yo qué sé, ¿Eso es como si... verdad? ¿Qué? Sí, sí, es verdad, es ¿Eso es verdad. verdad? Patrocinan el Manchester City. O sea, es que alucinas. Dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Claro, porque ellos se trata de engañarte, se trata de crearte a ti. Decir, ostras, esta gente Ya, es ya. seria. A mí me anima a que me van a llevar a ver los partidos de la Champions League, a la Manchester City, porque Abatrade tiene una serie de palcos VIP para sus clientes, porque ellos son patrocinadores principales del Manchester City. Y te metes y lo ves, y dices, ostras, jolín, pues esta gente es seria. Punche usted CNMV España, Abatrade. Entras, pinchas, están registrados desde el año 2009. Y dices, ostras, pues si están registrados en el año 2009, la CNMV, con el organismo regulador español, pues claro, y no lo han echado, esta gente es seria. Y dice, bueno, oye, pues, vale, pues esta entidad existe. No es los típicos chiringuitos que después detrás de ellos no hay nada, que te cambien una palabra, pero no es. Bueno, pues vale, pues ya está. Y bueno, usted el dinero lo va a transferir a una entidad que a ver si usted la conoce, se llama Barclays Bank, el mayor banco europeo de Inglaterra. Ostras, pues vale, mi dinero sabemos que va a una cuenta cofinanciada del Barclays Bank. Con todo eso, pues empieza a pensar, joder, esta gente no son unos locos porque me dan datos que yo puedo comprobar. Ya, ya. Y ahí es donde tú caes, crees que, bueno, pues ya está, que Manchester City, que la CNMV está regulada en España desde hace ya 12 años, que no tiene ningún expediente. Métase usted en expediente, no aparece. Bueno, el CNMV está, tu dinero lo mete en el Barclays Bank, una transferencia tuya a ellos, y bueno, y sabes que lo metes en Barclays Bank, en Londres, calle Plaza, número tal, vas a tu banco y te dice, efectivamente, esta cuenta existe, el titular es Abatrade, y dice, bueno, pues ya está. A mí no me están, creo que no me están timando, porque si me quieren timar me meten una cuenta en Israel, pero es que me la han metido en Londres. Además, una entidad irlandesa que, aunque está el Brexit, Irlanda se queda dentro de la Unión Europea, por lo cual la normativa MiFID le afecta a ellos también. Por tanto, usted tiene todas las garantías de que usted no está metiendo el dinero en ningún tipo de negocio que le vaya a engañar. Y esa es su clave. Ahí es donde ellos entran. ¿Qué ocurre? Que realmente, efectivamente, la entidad existe, el Manchester existe, la CNMV existe, pero aquí entran los ABA Partners. Si metemos en Google ABA Partners de Abatrade, le va a aparecer una entidad que es una página muy parecida a Abatrade, que son unos agentes que utilizan gente que está parada, que no tiene trabajo, que lo que se trata es de que son como comisionistas. Ellos dicen que van a colaborar con Abatrade porque supuestamente tiene una red de amigos de su teléfono particular, que conoce que tienen dinero para invertir y que ellos llaman a sus amigos para ofrecerles el Manchester City, la CNMV, le dan un curso online de cómo tienen que enfrentar la llamada. Supuestamente son sus amigos, pero es mentira, una base de datos. No me llamó ningún amigo mío, me llamó un señor que es de Colombia, con un nombre falso, o sea que para nada era mi amigo el que me estaba llamando, y ese señor es el que me llama a mí. Estos señores son comisionistas. Ellos, por cada cliente que abre cuenta en Abatrade, se llevan un dinero. Por cada inversión, por cada ingreso que haga la cuenta de Abatrade, se llevan otro porcentaje, y cada vez que tú operes en compra y venta, ellos ganan dinero. Con lo cual, su negocio es machacar a la gente, boom, 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 porque una vez que entren, ellos empiezan a cobrar rappel por cliente, por ingresos que hagan, por aportaciones y por cada una de las operaciones que vaya haciendo. Entonces, claro, esta gente es muy agresiva. Es muy agresiva. Yo tengo grabaciones de algunas, la tiene la policía,
no sé si se podrían pasar aquí algunas de ellas, donde ves físicamente las tácticas que utilizan, que son mafiosas. Llega un momento donde ellos te hacen sentir mal, tu dinero parece que es de ellos, en mi caso no, pero en otros afectados que ha habido, es gente mayor, gente que no tiene conocimiento financiero para CFDs bajo ningún producto, ningún parámetro, y directamente lo que te bajan es que te meten en Google, meten una aplicación de las que hacen el manejo del ratón para que ellos operen con tu IP, para que aparentemente no puedan demostrar de que han sido ellos los que han operado. Tú te quedas en tu pantalla y ellos te abren, tú una vez que has transferido el dinero, te hacen una serie de operaciones, pero tú no haces nada. Ellos, con tu ratón, lo mueven de manera remota. Es una técnica que hay y ellos operan, ellos se ponen a operar. ¿Cuál es la táctica que utilizan? Pues nada, la de la estampita, es muy antigua, ¿no? En mi caso, sabían que yo tenía capacidad financiera, que yo no sé dónde lo sacaron. Efectivamente, yo había invertido antes en bolsa, pero no sé cómo invertirlo. Dije, pues mira, con todo lo que me cuentan no me creo nada, así 20 veces. Y a la 21 me dice, mira, que el dólar, ¿se acuerda usted que le dijimos la semana pasada que el petróleo estaba a $12, ahora está a 19? ¿Sabe usted cuánto podría haber ganado ya con el CFD, que son productos de apalancamiento? O sea, que tú inviertes $10, pero la otra parte, el broker, te invierte $90, más tus 10, 100. O sea, tú vas a invertir $100, pero tú pones solo 10. Efectivamente, si tú ganas, te ha prestado $90 y ganas la subida del 100% de $90. Pero claro, no te cuentan, ¿y si tú pierdes? Si tú pierdes, se llevan tu dinero más $90 más de tu cuenta. O sea, claro, es un producto muy arriesgado. Este tipo de productos CFDs en Estados Unidos están prohibidos para particulares. Solamente están prohibidos para brokers institucionales, lo único que pueden hacer. Europa se produjo en el año 2018 con el protocolo MiFID, que te obliga a las entidades financieras a tener que hacer un examen de perfil del cliente. La capacidad financiera que tiene, no pueden ser productos tóxicos para ningún tipo, tiene que tener formación financiera específica y acreditada por entidades sobre ese tipo de productos, etc. En la práctica, si te ves la normativa MiFID europea, que tiene todas las entidades bancarias, los particulares no podrían abrir este tipo de cuentas, porque es tan difícil cumplir los requisitos que establece Europa para que pueda abrir una cuenta, que en la práctica es como en Estados Unidos, está prohibido. ¿Qué hace esta gente? Que estos son unos, incultos, podemos llamarle estafadores de todo tipo. Se saltan la normativa MiFID por todos los tipos. Porque primero, ellos son los que te abren la cuenta con tu ratón. Te abren la cuenta, tú solamente vas a hacer una transferencia online y en ese momento el dinero ya, aunque está en tu cuenta, lo manejan ellos, tú no lo manejas. Ellos tienen tus claves, porque ellos te abren la cuenta, te ponen la clave. Y en el momento de ese, tú solamente te conviertes en un espectador donde te dicen, no, que ha habido mala suerte. A mí, concretamente, yo le dije, bueno, yo tengo capacidad financiera, pero yo quiero que me demuestres tu capacidad de trabajo, ¿no? Y digo, bueno, 10.000 euros. Te voy a transferir 10.000 euros. En 48 horas tenían 24.000. 48 horas. 24.000. Hicieron 12 operaciones, de las cuales ganaron 10. Y solo perdieron en 2. Me dijeron, mire, la apuesta la hemos ganado. Si usted en vez de darme 10.000 me hubiera dado 100.000, usted tendría 240.000. Todo es porcentual. Como usted solamente me ha dado 10.000, pero bueno, usted se compromete conmigo a que si yo le demostraba que nuestra forma de trabajar es de éxito, porque claro, el CFD es como en todos los productos financieros. El 50% de invertir, ganar, y 50% de perder. Claro, si vas con un señor que te cuenta que él sabe cuándo va a subir el oro, cuándo va a bajar el oro,
o cuando Apple va a sacar un teléfono nuevo porque tienen información súper privilegiada, supuestamente ese señor tiene que acertar el 70 o el 80% de las operaciones. Porque claro, si el más torpe acierta el Ya, te 50%, entiendo. nada más que viendo los periódicos puede llegar a un 60%, saber que hoy el oro puede subir o bajar, ellos que supuestamente te cuentan que tienen información de alto nivel porque tú eres un cliente VIP, pues claro, te supones que te va un 80%, un 85%, efectivamente. De 12 operaciones, 10 ganan y 2 pierden. Pero paso de 10.000 a 24.000. Dice, Ok. bueno, pues ya está, deme usted más dinero porque esto es porcentual. Si usted me da más, yo le invierto más y ganamos más. Y entonces, claro, ahí es donde tú ya ingresas más dinero y en ese momento que tú ingresas más dinero, ingresé 50.000 euros más, de pronto empiezan operaciones positivas y ya los porcentajes de ganancias empiezan a cambiarse, a cambiarse, a cambiarse. Y ya empiezan a equivocarse de manera bárbara. Su fórmula es muy fácil, es muy simple. Después hablas con un economista y te lo cuente. Es que la fórmula que tienen de invertir es los CFD, los productos estos de CFD, que es opciones sobre la previsión de lo que va a hacer el oro, el euro, el Ya. dólar. Es una estimación de lo que va a hacer, no lo que hace, porque es un mercado paralelo al mercado real. Es un producto muy, como digo, bastante complejo. Ellos, lo normal, que un broker aconseja a su cliente que establezca unos mínimos y máximos de pérdidas. Se llama stop loss, es o sea, yo compro el dólar, el petróleo a $85 y yo digo, yo le marco a la operadora que cuando llegue a 83 se me pierda, se me venda, para que no pierda más. Ya. Ellos ahí es donde no te dejaban. Ellos te dejaban caída libre. Si el Brent, el petróleo, bajaba de 85 a $70, ellos no ponían stop loss, no te dejaban el 5%, el 2%, un dólar, $2, nada. Pero cuando acertaban, cuando ellos querían que acertaban, si ellos se equivocaban, que se equivocaban en el 20% de las veces, tú solamente ibas a ganar 30 puntos. O sea, si te marcaban lo que tú ibas a ganar, te lo marcaban en la operación, pero si tú perdías, Pero no lo que no te perdía. lo Ya. marcaban. Porque ellos decían que ese mercado es irregular y que una pequeña bajada te haría perder dinero que después vas a recuperar. Eso te contaban ellos. Mentira. Es la manera de llevarse el dinero. Y de esa manera, Bueno, realmente, después, tú, sí, la policía nos Antonio, tú contaba. entonces, Sí. Antonio, en este caso, ya para terminar esta parte que estás contándome, que a mí me está interesando mucho. Entonces, tú metiste en total 60.000 euros. No, no, yo metí, bueno, empiezas con 10, después 50 y después te dicen que ha habido una mala inversión porque se han equivocado y bueno, que se han equivocado, pero que es un error, pero que le metan más dinero. Y entonces ya, de esa manera, cuando tú inviertes 50.000, tu objetivo, mi objetivo ya era, cuando yo invertí 50.000, empecé a perder, perdí ya mis 10.000, de los 50.000 perdí otros 30.000, ya mi objetivo, como cualquier persona, es salirse de ahí. Pero claro, lo que quieres es salirte sin perder, recuperando tu Recuperando. dinero. Ahí donde ellos te dicen, no, ya no te puedes salir. La única manera de salirse de aquí es ingresar más dinero. Porque claro, ha habido una mala operación, que es un porcentaje muy bajo de que haya habido, dame otros $30.000 más, 40.000 euros más, que vamos a recuperarte la cuenta. Entonces, a partir de los 50.000 euros, yo solamente daba dinero para recuperar mi dinero. Yo ya no quería ganar dinero. Yo lo que quería era que ellos me prometían que me iban a recuperar mi dinero. Y así llegué hasta los 160.000 euros. ¿Cuánto dinero has recuperado? Cero, cero. En la cuenta me quedan 62 euros. De Y no o 160.000. sea, no has recuperado. Nada, 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 Y, nada, y- nada. pero es que esto, entonces, porque a mí lo que no me daba, lo que hasta el momento, lo que no me quedaba claro de Lava Partner y los otros, Abeltrade, ¿cuál era la estafa en sí? O sea, ¿cuál es la estafa? ¿Cuál es Realmente, la estafa de esto? ellos, tu dinero,
no lo invierten en ningún tipo de producto. Ellos tu dinero lo cogen, tú lo transfieres al Barclays Bank en Londres, y directamente tu dinero va a una cuenta de Avatrade. De ahí no se mueve. A ti te dan dinero de Monopoly, de una página que está trucada, donde ellos la manipulan para que tú vayas perdiendo el dinero de Monopoly al ritmo que ellos vayan pidiendo. Tú les vas dando más dinero a su Barclays Bank, a su entidad, al dinero del real, y ellos te van cargando el dinero ¿Qué del Monopoly. ¿Qué concepto es el de las transferencias? Cuando tú... No, ¿Qué transferencias concepto no, tiene ellos las te hablan, ellos, el concepto de las transferencias, transferencia a Avatrade, y te ponen, tienes que poner tu nombre y tu código de cliente, porque ellos meten el dinero no en una cuenta que tú tienes en Barclays Bank, se llama una cuenta, vamos a ver, es una cuenta de Avatrade donde está compuesta por la gente que ha metido dinero en Avatrade. Pero la cuenta, el titular de la cuenta donde tú ingresas tu dinero no eres tú, es Avatrade. Yo sé, sí, yo te he entendido. Y no hay ningún... O sea, ya, todo esto tienes todos los Tu recibos y dinero todo. nunca, tu Joder, pues... dinero, eso de rappel de compra y de venta y alto y compras a un precio y vende a otro, todo eso es ficticio. Tu dinero está siempre en la cuenta de ellos. Ellos Ya, claro, tienen un claro. señor Bueno, que lo único que está haciendo es jugando contigo para que le metan más dinero en la cuenta de ellos, y ellos te lo van quitando del dinero de Monopoly con supuestas compras que te hacen ellos, que son sí, los que sí, que saben, todos... Ya. y al final llega un momento, bueno, concretamente, hubo una operación, concretamente fue en oro. Dice, bueno, esta mañana estamos viendo que el oro, vamos a poner el oro, te lo vamos a poner, que vamos a comprar 80.000 euros en oro, y lo vamos a poner al alza, o sea, que el oro va a subir. Vamos a apostar, el CFD es una apuesta a que el oro va a subir. Sí. Efectivamente, apuesta 80.000 euros, ellos apuestan 80.000 euros a que el oro va a subir, y esa mañana el oro se desploma. En 2 horas perdí 84.000 euros. Claro, pero en su sistema ficticio. Vaya. Claro, sí, es ficticio. Realmente tú no sabes si el oro está subiendo o bajando. Es una apuesta. Ellos apuestan a que haya otro señor que se crea que el oro va a subir y te lo compre. Si no te la compra, tu apuesta decae y pierdes tu dinero. Antonio, ¿dónde está esta gente? Práctica que ellos utilizan. ¿Dónde está esta gente? ¿Yo les puedo ir a visitar a una oficina? No, esa es la segunda parte de tu esta gentuza, claro. Eso es lo normal, ¿no? Yo decía al principio, bueno, aparece un teléfono español, atrás de Turmete aparece un teléfono español, que va, ¿dónde está vuestra sede? No, mira, es que ahora la banca funciona de otra manera. Todo esto te lo puedo dar una grabación para que lo escuches, o sea, y te descojonas, le dices, pero ¿cómo es posible? No, es que la banca moderna ya no funciona con sedes físicas, todo es virtual, todo está en la nube. Digo, mire usted, está en la nube, pero yo he perdido 160.000 euros y quiero sentarme con usted en una mesa que me cuente cómo usted me ha hecho esto, porque yo no he hecho nada. Ha sido usted. Hombre, es que ha habido mala suerte, lo que tenés que darnos 60.000 euros más que te lo vamos a recuperar. Claro, se lo da y se lo llevan. Se lo llevan siempre todo. Todos utilizan, es exactamente igual. Ellos no tienen sucursal física en España. No tienen sucursal. Ellos tienen solo número de ¿Cómo te teléfono. comunicabas con ellos? Ellos te llamaban con ellos? por un móvil te llamaban, y tú le decías, bueno, ¿por qué no me das las órdenes esas que das? ¿Por qué no me las mandas por WhatsApp? No, porque la CNIM me lo prohíbe, porque no podemos dejar rastro. Digo, pero bueno, pero es que tú me manejas. ¿Pero móvil español? ¿Qué? Sí, son españoles. ¿Móviles? Sí, la mayoría son españoles, claro. Gente que... Sí, pero no sabe dónde están. No. Bueno, la policía sí sabe ya, porque ellos utilizan nombres falsos. Ellos te ponen un nombre que realmente luego después, con distintas grabaciones que hemos hecho desde los distintos afectados a la plataforma, el que para mí se llama Álvaro, para ti se llama Luis, pero la voz es la misma persona. Es la misma. Ellos van cambiando del nombre. Sí, dice que están en Málaga, en Madrid, en Bilbao, en Barcelona. Realmente la mayoría están en Madrid, estarán donde estén.
yo conseguí porque les dije, bueno, yo si me pides 60.000 euros más, yo quiero por lo menos sentarme contigo para que me expliques cómo va a hacer una inversión distinta para recuperar mi dinero con 60.000 euros. Y conseguirme a una cafetería de ellos en Madrid, pero no me llevaron a la sede. Ellos nos quieren para que la policía no les pueda bloquear los ordenadores ni nada. Y tú te has sentado con un tío de estos en persona. Es que yo te veo una persona muy tranquila. Y tengo un vídeo de ellos, que si quieres te lo puedo mandar, donde salgo de la cafetería con ellos, porque un policía lo estuvo grabando, la denuncia la pusimos, y se ve cómo van por la policía lo grabó. Sí, claro. Sí, porque me dijeron, vamos a intentar, pues claro, tú sabes un señor que te llama, pero que te dice que se llama Luis, pero tú no sabes su DNI, su teléfono, no sabes si ese nombre es real, es mentira. Entonces, a través de las tarjetas de pago de la cafetería y tal, se ha conseguido conseguir el nombre de estas personas, por ejemplo, ¿no? En este caso. Pero vaya, hay grabaciones en la vía pública donde se ve, señores, donde se les pide. En este caso, fíjese, ese día en la cafetería me decían, qué lástima que no tenga 60.000 euros para hoy. Me los pedían para hoy, porque tenemos una información privilegiada de que hoy el petróleo va a pegar una bajada bárbara. Nuestros clientes hoy los vamos a hacer ricos. Son las 1:30, nos tenemos que ir, lo sentimos, ya no podemos hablar más contigo, nos tenemos que ir porque tenemos que advertir a los clientes para que ingresen más dinero, porque esta tarde va a ser una tarde que van a ganar muchísimo dinero todos nuestros clientes. Abre Nueva York a las 3, es cierto que abre a las 3, y vamos a preparar a nuestros clientes para que a las 3 estén todos los millones de euros preparados para hacerlos ricos esta tarde. Qué lástima que a ti tú no nos puedas hacer una transferencia ahora mismo. ¿Sabe usted lo que hicieron cuando se despidieron de mí? Salieron a la puerta, se les graba, que tengo la grabación. Solamente les preocupaba que preocupaban que yo no les siguiera. Ellos solo miraban para atrás, lo que no sabía es que yo me había ido, pero había un policía que le estaba grabando. Y ellos solamente miran hacia atrás. Claro, miran hacia atrás creyendo que el que les voy a seguir podía ser yo. Lo que no sabía es que le estaban esperando 50 metros más abajo de la calle. Por lo cual se les ve de cara como le están grabando, ellos bajando. Ellos solamente lo que hacen es mirar 2 o 3 veces para atrás, que si ves la imagen lo ves, y lo único que miran es a ver si yo les sigo. Le dieron 3 vueltas a la manzana, supuestamente su oficina estaba muy cerca de la cafetería porque bajaron a tomarse un café conmigo, le dieron 3 vueltas a la manzana, 3 vueltas, solamente mirando que nadie les seguía, y acabaron en una cafetería, en una marisquería de Galicia, gallega, y se tomaron una mariscada los dos con otras 2 personas más por un importe total de 480 euros. Eso eran los que iban a llamar a sus clientes para invertir en petróleo esa tarde. O sea, unos auténticos estafadores. Pero escucha, no iban a llamar a nadie. ¿Y la policía por qué no les interrogó en ese momento? ¿Por qué no les detuvo en ese momento? Porque la policía lo que quería era, estar en una fase de investigación. Quieren tener más pruebas, entonces ellos lo que quieren es tener pruebas. Y no te puedo decir más cosas porque las tiene la policía, evidentemente. Pero efectivamente, lo que quería era identificarlos, porque en mi denuncia aparecía un nombre que no sabía ni su nombre, su apellido, su DNI ni su domicilio. Entonces la policía... Tú eres una persona muy tranquila. ¿A quién persigues? Tú eres una persona... Por un nombre. No puedes perseguir a nadie. Ese señor que le llamaban hacia las operaciones, pero ¿quién era? El nombre, el apellido, el DNI. Yo no tengo nada de ese señor. Y la policía, ¿cómo busca un señor por un nombre? ¿Cuántos Álvaros en España habrá? 300.000 Álvaros. Se llama Álvaro, sí, mire usted, Álvaro. Ya está. El teléfono ese desde el que llaman es una central
donde el teléfono es aleatorio, te están llamando cada vez de un teléfono distinto, por lo cual no se identifica quién es el que te está llamando. Y ya está, entonces, pues Ya. claro, Álvaro, vale, pues Álvaro. Entonces Te habrá que conseguir saber decía que quién es tú... Álvaro. Sí, Antonio, yo lo que te decía es que tú eres una persona muy tranquila, ¿no? Por lo que veo. Hombre, primero decepcionada y después me planteé, cuando ya me enteré de que era una estafa, ya fui a la policía, me dijeron, bueno, bienvenido al club, hay otro montón más de gente en Avatrad, usted no es el último. Y bueno, entonces pues me metí en distintos foros porque yo una de las cosas que hice y he detectado que había hecho el 90% de la gente es que habían hecho como yo, o sea, la gente no es tan loca como darle 20, 30, 50.000 euros a una persona así, ¿no? No te vale solamente el Manchester Ya, City, ya. no te vale solamente la CNMV, y entonces hoy día todo el mundo, la mayoría de nosotros, de los que hemos invertido aquí, nos metimos en Google y metimos Avatrade opiniones, Avatrade estafa, Avatrade, y no aparecía nada, no aparecía nada. Aparecían Claro, porque lo cuestiones de borran. Avatrade, que Avatrade patrocina todo. En Internet patrocina todo, absolutamente. Entonces, Avatrade, métalo y verá cómo está patrocinador de Google, donde aparece. Y después me he dado Ya, cuenta ya. que las 3 primeras páginas de Avatrade que hay, que no están patrocinadas por ellos, si te meten en esas páginas, Avatrade ha insertado publicidad en esas páginas. Y se ve Claro, Avatrade claro. y una de ellas donde aparecerá que aparece con 5 estrellas, aparece como el mejor broker del mundo. En otra aparece el segundo broker del mundo. Y te das cuenta después que esas páginas tienen publicidad de Avatrade. Son páginas Vale. que han creado, pagadas por Avatrade, para que les pongan unas opiniones buenísimas. Y hay un señor que hace un informe de Ya, ya. Avatrade, que informes que tengo, que lo puede usted ver. Pero claro, no había ningún tipo de particular que pusiera opinión. Me di cuenta que yo solo no iba a ninguna parte y entonces entré a través de las redes sociales y utilicé la misma táctica de ellos. Empecé a poner mi nombre, a escribir en todos los foros y a partir de ahí le digo que si no he tenido más de 200 llamadas es porque no me da más tiempo a llamar a gente o llamarme. Pero efectivamente te llaman y todos han utilizado la misma táctica han utilizado con todo. Vale. Te llaman, Mira, te prometen, por un etc. lado, Antonio, perdona que te interrumpa, para que no se me olvide. Por un lado, el tema de los testimonios falsos y que tú dices que buscas en Google y pones a Bartrade y no aparece nada malo, sino todo lo contrario, todo bueno. Que sepas, hace yo un tiempo, en un directo que tuve, se me metió un personaje que se llama Álvaro, qué casualidad, se llama Álvaro, ¿vale? Y este personaje se hacía llamar trolero, ¿vale? Trolero es una profesión nueva, troller, le llaman en inglés, y esta profesión, ¿de qué trata? Estas personas lo que hacen es eliminar comentarios negativos de las empresas. Por ejemplo, Antonio tiene una empresa que se llama Avatrade y tiene muy malas opiniones. Contrata a un trolero y este trolero le borra a la empresa de Antonio todas las opiniones falsas, o sea, malas, perdón, no falsas, malas. Entonces, quiere decir, limpia la marca. Aunque sea una puta mierda la marca, la limpia. Esa es la profesión de trolero. En su momento yo la critiqué muchísimo y la gente pues bueno, me tomaron, no sé si como loco o como gilipollas, pero con este vídeo ya, aquí hay una prueba súper clara de por qué es tan importante eliminar esta profesión del mercado online, la de trolero. Porque opiniones tiene que haber y tiene que haber todas, las buenas y las malas, para poder tener un uso pues digno del servicio que tú vas a contratar, ¿no? Y que el usuario tenga la capacidad de poder ver si es una empresa fiable, si no, pero con este tipo de profesiones como la de trolero no puedes, no estás seguro online, básicamente. Uno no puede estar seguro. Yo ahora mismo voy a cualquier empresa y no me lo creo, no me creo ni las opiniones, ni los testimonios, no me creo nada. Por otro lado, testimonios falsos. Hace también un tiempo hice una llamada oculta a una empresa que vendía testimonios. Entonces, por ejemplo, la empresa de Antonio quiere tener testimonios buenos, ¿vale? Pues llama a esta otra empresa y esta otra empresa le genera testimonios, hablando bien de tu empresa, tal cual, ¿vale? Estas dos partes, tanto el trolero como los testimonios falsos en combinación, es una puta bomba. Y lo que puede dar lugar es a una estafa de esta cantidad, de esta magnitud como la que te ha ocurrido a ti, Antonio. Eso por un lado. Por otro lado,
la policía. Cuando tú llegas a la policía te dicen bienvenido al club. ¿Qué está haciendo? Esto es una pregunta ya. ¿Qué está haciendo la policía para que evitar que se produzcan más estafas? Porque hasta donde tú me has contado, por lo que yo creo ahora mismo, esta empresa continúa estafando. Si Sí, no, sí, ¿cómo la gente? sí. Porque este es el propósito de este vídeo. El propósito de este vídeo, de esta entrevista, es que se entere todo el mundo. Que no haya más gente que cuando vaya a Batrade no encuentren cosas negativas, ¿sabes? Que Un encuentren la segundo. verdad con este vídeo y que se den cuenta, sí, y que se den cuenta que ya hay miles y miles de personas estafadas. Entonces, a mí me gustaría saber, ahora cuando vuelva Antonio, ¿qué está haciendo la policía para evitar que siga cayendo gente en este tipo de estafas? Eso es lo que me Sí, gustaría saber. de la La pregunta policía, es, sí, sí. De la policía, ya que me hablas pues, de la policía, lo primero que tenemos que estar muy preocupados, y estoy muy preocupado, es de nuestra policía. no, Porque no espérate, tiene. no, escucha, Antonio, Estoy muy no me preocupado digas más. porque si malo es que tenemos estos chorizos en las redes sociales, en todas las redes, creando estafas todos los días, más preocupante es que los que tienen que vigilar que esta gente, No lo hacen. parar a esta gente, no tienen ni recursos, ni medios, ni tecnologías, que es lo peor, ni tecnologías, que es lo peor, para la avalancha que las redes sociales en este tipo de inversiones ha creado. Yo le decía al responsable de la UDEF, de mi provincia, le decía, vamos a ver, pero vamos a ver, ¿cómo, señor, si ya te están diciendo, si te estamos diciendo, te estoy diciendo en esta cafetería me voy a reunir, no, es que la ley de protección de datos, pero bueno, a ver, si ya tienes la matrícula del coche, no, es que según la normativa yo no puedo consultar Puta la burocracia. matrícula del coche. Tengo que hacer un protocolo que tarda un mes. Digo, pero vamos a ver, pero es que se nos va a escapar. Pero bueno, por favor, te estoy diciendo estos teléfonos. Vosotros no tenéis localizadores de teléfonos, de estos celulares, a ver dónde están reunidos, a ver, yo cuando iba a ir a Madrid dije, a ver, vamos a hacer una redada, me ofrezco a hacerla, yo lo sigo hasta donde se meten, no, es que la redada la tiene que autorizar, no tenemos recursos, estábamos en verano, en el mes de agosto, digo, pero vamos a ver, pero es que si ustedes consiguen bloquear los ordenadores, las bases de datos de esos teléfonos, ya no llaman a más gente. Es que si no, mientras que yo estoy hablando con usted, claro, están llamando a más gente. Están estafando. Y te dicen que ellos lo saben que están llamando a más gente. Digo, pero bueno, entonces usted sabe que están cometiendo un delito, le estoy diciendo quién lo está cometiendo, con qué números de teléfono, rastree usted, póngale usted hacerle una grabación a ese teléfono. Es que eso que lo tiene que autorizar un juez. Digo, pues que lo autorice un juez, ¿para qué está? Llévelo usted al juez, que vamos a prevenir más delitos. Digo, pero es que mientras que yo estoy hablando con usted, siguen llamando. Mire, yo fui de los primeros que fui a denunciar. ¿Sabe usted lo que ocurría? O sea, la situación de la policía es tan falta de recursos que es alucinante. Fíjese en lo que me convertía yo. Me decían ellos a mí, mire usted, yo pongo la denuncia y le decía a ellos, bueno, ¿qué están haciendo? Estamos localizando la tarjeta de crédito, pero hemos llamado al banco, el banco está de vacaciones, pero mire usted, si es que con la tarjeta de crédito podemos ya el titular de la cuenta. Con el titular de la cuenta ven ustedes todos los ingresos que están teniendo. Efectivamente, tardaron un mes y medio solamente para eso. Pero es que después me decían a mí, mire usted, digo, bueno, yo he creado una plataforma, la gente me está llamando, ¿qué les digo a esta gente? Mire usted, cuando le llamen, quédese usted con el nombre, el apellido, el DNI y el juzgado, que le digan el juzgado, perdón, la localidad de España donde han puesto la denuncia y me lo dice usted a mí. Y yo iba a la policía a llevarle, claro, cuando me llamaba gente, allí le decía, pero vamos a ver, pero usted no puede meterse en una base de datos y poner a Batrade todas las denuncias que hay en España de Batrade. Pues no, se las tenía que dar yo. Yo iba a llevarle las denuncias de la gente. Le decían que le echaran fotocopia y se la diera a él. Y luego después resulta que la UDEF ¿Dónde estás, Antonio? La UDEF lleva a las ciudades y la UCO, es la Guardia Civil, lleva a los pueblos.
entre los dos están picados. Y se ha tirado 2 meses peleándose quién era el que iba a llevar la investigación. Porque hay celos entre ellos y no se pasa la información de uno a otro. Se lo tenía que dar yo a ellos. ¿Tú dónde estás, Antonio? Yo en Granada. ¿Tú dónde estás? ¿En qué provincia? En Granada, en Granada. La madre que los parió. Y yo les decía, pero vamos a ver, pero ¿por qué no habláis con la UCO? ¿Por qué no habláis con la UCO? Eso tienen que hablar mis jefes, está peleado con el de la UCO y el de la UCO no le da los datos. Digo, pero vamos a ver, pero poneros de acuerdo los dos. Si yo tengo 60 teléfonos, los de la UCO tendrán otros 50 más. Decían que yo les llevara los números de teléfono a ellos. Digo, pero ¿por qué no se los pidan los de la UCO? Si ya han puesto, la gente que me ha llamado a mí, a todos les he dicho que se vayan al juzgado de guardia a poner una denuncia. Y yo les mandaba mi modelo de denuncia a todos. Y me pedían a mí, la policía, que yo le diera, que me mandaran los señores su denuncia, me la mandaran a mí escaneada, y yo se la diera a ellos. Cuando empecé a llevarle muchas denuncias, me dijeron que ya estaban desbordados. Ya estamos desbordados. Digo, bueno, yo hago lo que me decís, traeros denuncias. Pero bueno, igual que irme con ellos a Madrid para hacer un seguimiento, para localizar cabecilla de esta gente. Digo, hombre, si ya lo tenéis localizado, coño, hacerle un seguimiento, ver dónde se mete. Si hoy no ha podido ser porque acaba en una marisquería comiendo marisco, pues tú ya sabes quién es, seguirlo mañana, a ver dónde se mete, porque se meten en un edificio que esté por ahí, que esté infiltrado en cualquier tipo de edificio, hace una redada, le cogéis los ordenadores, los discos duros, los detenéis, los precintáis cautelarmente y ya dejan de llamar a más gente. Uy, es que eso no es muy fácil, eso en las películas. Digo, bueno, pues que sigan llamando y estafando a más gente. ¿Verdad? Eso lleva su procedimiento. Claro. Bueno, ahora resulta que la UDEF de Granada, como ya se ha dado cuenta que esto es a nivel nacional y que son muchos millones de euros y que estamos en toda España, ahora resulta que se lo va a pasar a la UCO, porque la UCO tiene más denuncias que la UDEF. Entonces ahora es la UCO, por lo cual todas las denuncias las meten en un saco y se las llevan a la UCO, a un juzgado de, creo que es de Pamplona, que lo está investigando. Y ahí ahora seguiremos el mujer, pero todo súper lento. A nivel nacional, la UDEF igual, tampoco tiene recursos. No tienen ni medios ni recursos. Y también yo detecto en ellos que están totalmente desbordados, se dan cuenta ellos, se sienten mal en el sentido de que siempre llegan tarde, no van a poder conseguir nada, y ellos te reconocen que estos señores cierran hoy esta y mañana se van con otra. Y que es imposible pillarlo, porque el sistema que tenemos de vigilancia, de control de las redes, es del siglo XIX, cuando esto está en el siglo XXI. Antonio, yo te decía antes que tú eres una persona muy tranquila, porque si yo me voy desde Granada, me voy hasta Madrid y me siento con esos dos personajes en una mesa a tomarme un café, yo les pego 2 hostias que los subo a la nube. A la nube que ellos decían que estaba la criptomoneda esa, ahí los subo yo. Que el objetivo era identificar al cabecilla, porque yo me sentaba con el supuestamente Álvaro Cuesta, que si lo ponen en internet, bueno, ese es el nombre real, pero que su nombre era otro, pero ese es su nombre real, por ejemplo, esta persona, y aparece ya que la CNMV tiene otros antecedentes anteriores a esto, ¿no? Pero claro, a mí me dijeron, el objetivo no es que usted lo insulte allí y le diga de todo. Ese no es el objetivo es que lo identifiquemos, que nosotros podamos identificarlo. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, por lo cual usted, aunque se lo quisiera irse al cuello de ellos o insultarlo, no nos ayudaría, porque lo que queremos es que le acompañe a usted, ellos, a ir a sus oficinas. Claro, lo que ellos me dijeron es que tenían que irse rápido, que en las oficinas que no tienen oficinas públicas, para que no sepan dónde se reúnen. Pero lo que no entiendo es cómo la policía, sabiendo los números de teléfono y sabiendo ya cómo se llaman sus números reales y su domicilio, es tan fácil como seguirlos, ver dónde se mete y coger los ordenadores y esas bases de datos que tienen ahí con los miles de españoles con números de teléfono de manera ilegal que se compran en el mercado negro. Ya después me contaron, la propia UDEF lo sabe, que hay muchas páginas de estas que aparece, ponga usted sus datos para un curso online gratis, etcétera. Eso es, esas bases de datos se venden en el mercado negro, hay incluso hasta entidades financieras que los venden.
No sé, Sí, la sí, policía lo y por un reconoce. dinerales. Lo reconoce y dice que valen una pasta. Y pueden Sí, sí, saber claro, todos pero los sí. que tienen Mercedes en España, todos los que ganan más de 40.000 euros, y ellos tienen todos los teléfonos. Supuestamente la ley de protección de datos nos tiene que proteger, pero la UDEL me reconocía que no nos protege para nada, imposible. Eso ellos reconocen que es así. Digo, bueno, pero no podéis investigar de dónde han cogido la base de datos. Dice, no, imposible. Así que lo peor es, y la Imposible. recomendación que yo Está, le o sea, daría a todos es que por favor nunca, jamás de los jamases hagan inversiones a través de redes a través de la red de ningún tipo, pero menos de esta. Que la hagan todo a través de su entidad bancaria, de su asesor, donde, como usted me ha dicho, tenga un señor, una cara, un nombre, pero no de esta manera, porque al final lo que ocurre es que acabas metiéndote en una red que, bueno, mire cómo será que ellos, como reconocen, claro, aquí hay dos, el Avapartner, que es estas personas que son comisionistas de Avatrade, pero el gran beneficiado es Avatrade, que es el que se lleva su parte de la pasta, ¿no? Del dinero, que se lo reparten entre ellos y Avatrade. Lo que ocurre como decía, con Avatrade, que cuando ya empezó a darse cuenta de que esta gente ha incumplido toda la normativa MiFID del tipo de inversión en CFDs, pues ellos ahora lo que ofrecen son bonos que son papelitos del Monopolis. Pues mira, que le puedo mandar un modelo de contrato. El modelo de contrato es el siguiente, mira, yo reconozco que yo le he estafado, pero mire usted, tiene usted que confiar en mí. Yo le voy a dar a usted otra el vez. 40% de dinero de monopolio. Para que, como usted se ha quedado sin dinero, yo le voy a dar, en mi caso, por ejemplo, 160.000 euros, yo a otro voy a dar 60.000 euros en dinero de monopolio. Usted no lo puede sacar, Ya, ya, usted va a ver ahí 60.000. ya, Pero usted me firma ya. un papel aquí donde dice que no me va a denunciar nunca ante ningún juzgado. Hijos de puta. Y con esos 60.000 euros de Monopoly volveremos a jugar hasta que los pierdas. Después habrás perdido tus 160.000 euros y yo tendré un papelito firmado por usted donde dice que Avatrade, que renuncie usted. Mira, en el contrato, que se lo puedo mandar, no puede hablar mal de Avatrade, ni en redes sociales, ni denunciarlo, ni difamarlo, ni impartir en un foro, ni en YouTube, ni en Internet. Tienes que desaparecer de la tierra. Y lo tienes que Qué firmar. hijos de puta. Y yo te doy el bono. Qué hijos de puta, ¿eh? Sí, sí, pues evidentemente esta conversación con usted no la Bueno, que no podría sirve ni. tener. No puede usted, ni Sí, su sí. imagen, ni su voz, usted tiene que desaparecer del mundo. Pero la palabra Avatrade, usted no puede hablar nada de Avatrade, negativo. Porque si no te Negativo, claro. ponen, sí, efectivamente, no puede hablar nada negativo en ninguna red, ni nada, ni en página web, ni Facebook, ni Twitter, nada. Usted se compromete Hostia, tío. y yo le doy a usted 60.000 euros de monopolio, que lo va a perder, porque después lo pierdes. Pero el documento tiene como un folio dedicado a todas las consecuencias jurídicas, penales, económicas, ante los juzgados de Irlanda, etcétera, como se te ocurra hablar mal de Avatrade. Nosotros al Que principio luego no harán nada, pero bueno, es abríamos para meter páginas miedo. web en Facebook, por ejemplo, y ellos no la cerraban. El poder de ellos es tan grande que consigue que si una persona como afectado abre una página web en Facebook, en Twitter, ellos consiguen que te lo cierren en 24 horas. Efectivamente no la cerraban. En Qué Google no curioso. la Bueno, cerraban. Hemos una cosa, tenido Antonio. que hacer ingeniería llevando el servidor a Estados Unidos, un servidor distinto, para que ellos no, porque ellos te cierran. Ellos tienen los trollers, eso que usted dice, los tienen dedicados a perseguir a cualquiera que hable mal de Avatrade y les pagarán muchísimo Claro. dinero, porque consiguen en 24 horas cerrarte las cuentas. Sí, sí. Una cosa, para ir terminando el tema este, porque es la verdad madre mía, no sé qué decirte, te digo la verdad. O sea, yo creo que yo y todos los que ven este vídeo se van a quedar, pues eso, alucinados. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la resolución de estas estafas y de la denuncia? O sea,
O sea, ¿en qué situación te encuentras? ¿Qué estás esperando? ¿Cuándo vas a Sí, recibir tu bueno, dinero de no, vuelta? la segunda parte de esta situación es, bueno, la situación es muy, ya no hablo como yo persona también, sino como el montón de gente que ha confiado en mí en organizar esta plataforma y está dentro. Yo tengo que escuchar cada día situaciones dramáticas de gente que están endeudadas por los próximos 20 años porque ha pedido 100.000 euros de préstamo para dar dinero, para intentar recuperar su dinero. ¿Eh? Pero así, ¿eh? Gente que ha perdido su casa por pedir préstamos para intentar transferir dinero a esta gente con la promesa de que le iban a recuperar su dinero. O sea, hay gente con unas situaciones totalmente dramáticas. Esa es la situación que tenemos de mucha gente. Hay mucha gente que en esta época que estamos, con el COVID incluido, pues claro, hay gente muy fastidiada, hay gente que le ha cortado el matrimonio, hay empresarios, que también algunos de los que están en la plataforma están, donde esto le ha costado tener que cerrar la empresa, porque se habían comido la liquidez de la empresa, porque ellos le prometían, dámela el dinero que tienes previsto para una serie de pagos, que en 30 días yo te voy a dar el doble. O sea, pero es gente que está ya en una situación tan crítica que ya, como están tan fuera de sí, porque esta gente te lava el cerebro en que te voy a recuperar tu dinero, te voy a recuperar tu dinero, tú me tienes, pero me tienes que dar más dinero. Al final lo que hacen es llevarse todo el dinero a la técnica la misma. Evidentemente, pues bueno, lo que hemos hecho es pues confiar en lo único que hay en este país, es confiar en la justicia, y aunque con todos los peros que pueda tener las distintas investigaciones, pues hemos puesto una demanda penal contra Batrade y con todas estas señores que por teléfono llaman a españoles a las 3 de la tarde para advertir, para venderle este tipo de productos tan bonitos y tan estupendísimos a través de Batrade. Esas denuncias se están tramitando en muchísimos juzgados de España. Lo normal es que esto acabe en la Audiencia Nacional, porque cuando son muchas en distintas provincias contra el mismo, la entidad que es Abatrade, pues se fusionarán todas en la Audiencia Nacional y llevarán un periplo judicial de varios años. Eso también lo tengo que reconocer, porque esto va muy lento. Vaya, vaya. La parte positiva para nosotros, que los distintos bufetes especializados nos reconocen que la vía civil y penal son las dos vías que se están siguiendo. La penal algo con un porcentaje de un 80-70, pero la vía civil la posibilidad de ganar es el 100%. O sea, el incumplimiento de la normativa MiFID para este tipo de productos financieros que han incumplido es tan grave que hay sentencias ya también, incluso del Santander y del BBVA, con clientes que han tenido productos de este tipo, donde son todas condenatorias para la entidad. Por tanto, a Batrade, la petición que hemos hecho primero es pedirle cautelarmente que le intervengan el dinero que no han estafado esta gente, mientras que se ¿Lo han resuelven las hecho? demandas penales que tenemos pendientes con ellos. Confiamos en que al ser una entidad real, que es Abatrade, que existe, que está en Irlanda, que está cubierta por la Unión Europea en todo lo que afecta a este tipo de productos, pues esperemos que tengan capacidad para poder ingresar cautelarmente el dinero que nos han estafado hasta que se resuelva la demanda. Ese es el primer objetivo que nos tenemos marcado. Entonces, ¿cuándo crees tú que tendrás tu dinero en tu cuenta bancaria de vuelta? La primera victoria esperemos conseguirla durante el año 2021, y es que un juez cautelarmente les embargue a esta entidad Abatrade el dinero que nosotros denunciamos, los millones de euros que denunciamos, la suma de todos, denunciamos ante los juzgados. Si en el año 2021 que conseguimos que el juez les embargue cautelarmente el dinero, porque claro, ¿qué ocurre? Que si puede tardar 3 o 4 años, puede ser que Abatrade quiebre, cambie de nombre o lo que sea, ¿no? Aunque es una entidad que, bueno, que tiene más de 20 años de antigüedad, pero bueno, las entidades financieras pueden cambiar o quitarse. Nosotros lo que queremos es que cautelarmente tengan que depositar en el juzgado todo el dinero
que han estafado, aunque no han estafado a nosotros, y en el momento que tengamos ese dinero, que esperamos que sea a lo largo del año 2021, el que tarde 2 o 3 años los tendremos que asumir, porque sabremos que después vamos a ganar. Lo que no queremos es que de que pase 3 años ganáramos, que cautelarmente por la vía penal no hayamos conseguido que le embarguen el dinero y que cuando ganemos no haya dinero, porque la entidad haya, bueno, desde suspensión de pago, quebrar, etc. Entonces, nuestro primer objetivo en el año 2021. Sabemos que tardaremos 3 años mínimo en ver físicamente nuestro dinero en nuestra cuenta, pero el primer objetivo para nosotros es que el juzgado tenga el dinero cautelarmente allí embargado por un juzgado español. Y ese es nuestro principal objetivo ahora mismo. La asesoría jurídica que nos está llevando, ese es el primer esfuerzo en el que se está volcando, ¿no? En que cautelarmente, puesto que la entidad existe y está operando ahora mismo, se le embargue el importe total que nos han estafado. No sé qué, de verdad, Antonio, yo no sé qué decirte, tío. Te digo la verdad. Estafas como estas, es una pena que la justicia trabaje tan mal, de verdad. Y que para otras cosas sean tan espabilados. Me refiero a la policía. Sí, sí, sí. Yo hace poco hice una llamada a la policía hace poco para nada. Para nada, de verdad. Porque igual yo el canal que tengo es de estafadores, de estafas. Todo lo que yo publico son estafas que se han cometido o que se van a cometer. Estafas que hay mucha gente que no lo considera estafa, pero que son estafas. Es así de sencillo. Cuando es como esto, cuando alguien te promete que si compras un curso en 3 meses te haces millonario y cuando una vez que has comprado el curso te das cuenta que lo que has comprado o es una mierda o no te vas a hacer millonario, ¿es una estafa o no es una estafa? Pues sí, porque te estaban prometiendo una cosa que no es, ¿no? Entonces, claro, y luego te das cuenta que para cosas tan absurdas y tan tontas, la policía funciona muy bien. Pero para estas cosas tan serias, después, no, todo lleva tiempo. Eso son las películas. Yo menos mal, yo te digo, a mí no creo que me pasara esto, nunca se sabe, ¿eh? Pero si a mí yo estoy en tu situación, yo no sé cómo hubiera reaccionado, ¿eh? Ni tanto como con la policía como con los de la mariscada. Uf, yo no sé. Yo no sé, porque Sí. yo sé cómo funciona la justicia en España y funciona muy mal, tarde y nunca. Espero que no sea nunca para ti. Pero bueno, has dado un consejo también. Yo lo que personalmente te aconsejo, Antonio, es que contactes a algún canal de televisión. ¿Habéis contactado a algún canal de televisión? Yo tengo 4.000 seguidores, no es mucho. Y voy a intentar que esto se comparta lo máximo posible, para que nadie más descuelgue el teléfono y le vendan esta mierda por teléfono. Pero te aconsejo que contactes a algún canal de televisión, tanto Sí, local como nacional. el objetivo de esta plataforma, cuando la fundé y con todas las personas que empieza a contestar, nuestro objetivo, aunque parezca, es doble, nuestro objetivo, y más, hablo a título personal en este apartado, estoy tan comprometido con esto, con su canal en el aspecto de las estafas, que tengo tanto interés en recuperar mi dinero como que cerrar este chiringuitos. O sea, que no haya más gente que pasen por la pena que hemos pasado otros mucha gente. Y la impotencia que te da cuando ves el sistema policial que tenemos, que al final parece como que esta gente está protegida por el sistema, que ellos se saben cómo funciona el sistema, la lentitud del sistema, porque no entiendo cómo una persona que tiene tanto historial delictivo económico, cómo todavía está operando y el sistema no se protege contra él. ¿Por qué? Porque lo he pasado tan mal y he visto gente que lo ha pasado tan mal, gente que ha perdido su dinero, su ahorro de toda la vida, han perdido su empresa, hay gente que ha perdido hasta su propia vivienda, que le ha costado esto. Y no quiero que más gente le pase porque estamos en una situación económica en este país muy jodida. Y entonces nuestro principal objetivo es, por favor, que no entre más gente. A mí me agrada, hemos abierto nuestra página web, plataforma afectado a Batrave, que hemos iniciado en todas las redes sociales para difundir, y nuestro principal objetivo es que entre la gente a contar su opinión de lo que le ha ocurrido. A mí me agrada cuando me llaman mucha gente para darme las gracias. Dice, gracias, ¿por qué? Dice, sí, gracias porque gracias a su opinión, gracias a su página web, gracias a un hilo de YouTube que he leído, no he caído en las redes de esta gente.
Gracias. Sí, a mí me pasa Digo, lo me mismo. encanta, me encanta. Digo, pues muy bien, lo estamos consiguiendo. Eso es ahora lo que nos dedicamos, porque yo ya no tengo nada que hacer. Mi dinero lo he perdido por ahora, no sé si recuperaremos, cuánto tardaré, por lo cual ahora mi esfuerzo solamente está dedicado a esto, a Que que no más gente caiga no otro. caiga, nada más. Yo ya, Exacto. mi rabia, como usted decía, y se siente usted delante de ese señor y no le abofetea, no. Yo ahora mi objetivo es que más gente no caiga. Y cada vez que me llama una persona o me escribe un WhatsApp y me dice, gracias porque me han llamado tantas tal y no he caído, pues yo le digo, vale, muy bien, estamos consiguiendo el objetivo. Eso es lo que queremos. Por eso queremos que la gente entre, que las redes sociales se funcionen, porque ellos utilizan la red. Vamos a atacarle en el medio que ellos no han atacado a nosotros, no han atacado por las redes, pues vamos a atacarle a ellos. Pero está claro, tendremos que organizarnos, y ser más que ellos, más fuertes que ellos, porque ellos tienen mucho dinero y capacidad de generar unas opiniones sobre ellos que no son ciertas, que lo están haciendo con nuestro dinero. Y a mí me agrada y veo que cada vez nos llaman más gente diciéndome gracias porque no he caído, me han llamado. Lo que queremos al final y al cabo es que esto son matemáticas, ¿no? Si ellos llaman cada día 100 personas y antes caíamos 10, ahora llamarán a 100 y caerán 2. Pero lo que queremos es que llamen a 100 y no caiga ninguna. Y entonces cerrarán el Nadie. chiringuito. Pero mientras que no consigamos a través de las redes que cuando llamen a 100 no caiga nadie, esta gente va a seguir llamando a la gente. Porque su negocio Sí, 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 es sí. infinito, tiene muchísimo. Ellos todo es ganancia, porque ellos trabajan con dinero de monopolio. Entonces tienen mucho dinero. Y eso hoy día, desgraciadamente, para eso la única opción que hay es meterse en las redes para intentar compensar sus opiniones que ellos se crean positivas, para que más gente no caiga. Y le digo, al principio eran todos, he perdido 30.000, 50.000, 80.000, 300.000, 500.000, 3 millones de euros. Le digo 3 millones de euros. Gente que ha perdido. Y ahora ya te das cuenta que hay gente, no, a mí me han llamado, pero es que he pensado, lo estoy pensando, pero he visto su opinión y claro, quería llamarle para confirmar si era verdad, porque la gente es incrédula, incluso, y bueno, y yo creo al 100% los convenzo, vaya, digo, mira, yo te doy todos los datos, te doy mi denuncia, te doy todo, pero por favor, que yo no soy un troll, que yo lo que quiero es que no metáis dinero, que lo vas a perder. Bueno, entonces veo que consigo que, bueno, ellos nos llaman, nos amenazan, bueno, nos hacen de todo porque, claro, le estamos haciendo daño. Ellos están muy afectados. Además, siempre tenemos amenazas de denuncia. Como hable de nosotros, te vamos a denunciar. Digo, bueno, si ya te denunciaré a Ya. ti, ya lo Pues qué veremos bien. después. Ellos Pues, lo único que les claro. preocupa es que no aparezcan nada en redes sociales. Y intenta, a nosotros nos han cerrado, en el primer mes, cada vez que abrimos una red, nos la cerraron. Ya uno de los afectados, que es un informático de estos bastante ingenioso, ha tenido que poner el servidor en su propia casa, con un ordenador que ha tenido que hacer es porque no, ellos han intentado acceder a todo. Ellos tienen una capacidad enorme de intentar Claro que sí. machacar todo para que no pueda tener nada en contra de ellos. Ya. Bueno, es una pena, Antonio, que yo esté tan lejos porque yo me encuentro en Vietnam. Yo resido en Vietnam hace ya mucho tiempo y en Asia por pues casi 10 años. Pero sí, yo soy de Madrid. Qué pena que no me coges que yo esté en Madrid porque si no, yo sí que personalmente te hacía el favor de ir a visitarlos. Porque estas cosas, que vaya tan despacio todo y con lo que me estás Sí. contando, gente que ha perdido casas, que han perdido 3 millones de euros, que esto tendría que ser isofacto, tendría que ser por parte de la policía detectar dónde están, identificarlos, detenerlos, ponerlos a custodia judicial y ellos ya en custodia judicial, entonces ya, y el dinero retenido, entonces ya que empiecen a investigar por detrás, a ver qué ha pasado, pero no al revés, porque es lo que está pasando al revés. Y lo peor de todo, espero que no, que cuando ya la policía tenga todo ya atado, que todavía quede dinero para poder empezar a recuperar. No, no, sí, la propia policía me lo reconocía, decía, no, 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 usted tranquilo que usted sabemos que lo va a ganar. Si nosotros sabemos. El problema está que si al final usted ganará, pero va a cobrar, eso es lo que no sabemos si va a cobrar. Pero Fíjate. bueno, pero mire usted, Bueno, es que pero entonces no gana. si usted Si ya me gano y está no diciendo cobro, a mí, si me está diciendo que yo no voy a cobrar, por favor, yo ya que no cobre, ¿vale? Yo ya lo he perdido. Pero
¿Y los señores de la semana que viene, la siguiente semana? Usted sí puede hacer algo para que esos no cobren, porque si no meten su dinero en esa gente, ya no hay que quitarle el dinero a nadie. Pero yo la impotencia es ver, pero es que te sientas delante de un comisario de la UDEF, que te crees que eso es la leche, lo que hay allí, que te crees que es lo de las películas, y es un señor con un ordenador que no tiene ni teléfono móvil. Si es que no tienen ni teléfono móvil. Si es que no tienen ni teléfono móvil. Es particular de ellos. Si es que ellos van a Perales, si esta gente va en un Ferrari. En un supersónico. Entonces, claro, son tan lentos que cuando ellos detectan algo, cambian la cuenta, cambian el teléfono, cambian de sitio. Es imposible, es imposible. Y la justicia es muy lenta, muy lenta. Y no tienen los recursos ni los medios para esto. Y lo peor es que te lo reconocen, ¿eh? Ellos te lo reconocen, la policía te lo reconoce, pero con una frialdad, digo, pero bueno, usted es el que me tiene, yo pago mis impuestos para que ustedes persigan los delincuentes, pero con la arma, ya le he comentado a usted como yo les tenía que llamar a ellos la denuncia de la gente. Digo, mire usted, pero le tengo que llamar de usted la denuncia que ha puesto un señor en Málaga. Usted tiene que tener un ordenador para mirar dónde hay denuncias de arbitrariedad, no se las tengo que decir yo. No, es que no nos las dan, yo no tengo acceso. El DNI de una persona, para consultar el DNI, la Policía Nacional no lo puede hacer directamente. Tiene que hacer un oficio que tiene que autorizarlo un juez para que puedan mirar la identidad de una persona. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que estemos así en el siglo XXI? Y ellos lo saben, ellos siguen operando. Siguen órdenes. Antonio, tú me has dicho que tienes una grabación donde se le ve la cara, ¿no? Sí, a dos de estos sí, claro, y además están en la vía pública, por lo cual no hay ningún problema en compartirlo, porque están en la calle. Vale, pues sí. Sí, tú me lo mandas para que yo pueda poner en el vídeo la cara de ellos. El Álvaro Cuesta, que es el cabecilla de estos de estos avaparnes que se juntaron en Madrid para tal, sí, está localizado y tengo una grabación de ellos en la vía pública, en Madrid, en el centro de Madrid. Pues me lo envías, que lo voy a poner también. Me lo envías porque lo quiero poner para ponerles cara y nombre, y después todos los links que tú tienes de tus redes sociales, de tu página web, de la asociación, de todo, si no te importa mandármelos por WhatsApp, porque los voy a incluir también en el vídeo. Te mandé por WhatsApp la plataforma. Dentro de la plataforma afectado a Batrade, si miras pone enlaces. Ahí en los enlaces están todos. Ok. Perfecto. Esto ya va a salir, así que ya la gente lo va a ver. Pues nada, no sé qué decirte. Primero, gracias. Ni nada, porque esto no, es una pena. Es una pena que te haya pasado esto y que siga pasando y que estés ahora metido en todo este rollo por estos sinvergüenzas. Así que yo lo único que espero y pido, y de verdad que no por mi canal ya ni por nada, sino porque por llegar a cuantas más gente, mejor. Que todo el mundo se entere. Porque Avatrade no es una empresa que solo esté en España. Esta empresa está incluso aquí en Vietnam. Claro, están a nivel mundial. Sí, es mundial. Están en todos los sitios. Sí, en Sudamérica. Entonces es muy importante que... Donde no está en Estados Unidos, porque allí son ilegales. Allí no podrían estar. En Estados Unidos no. Pero en Sudamérica tiene, claro, en Asia, claro, en Europa. Mira, entra a su página web, verá un montón de teléfonos. Creo que están en 40 y tantos países, incluido Vietnam, sí, correcto. Sí. Pero en todos son números de teléfono. Vete a Vietnam y búscalo allí, y no lo vas a encontrar tampoco. Vas a encontrar un teléfono, pero una sede física no la encuentras. Esa es la clave de ellos. Claro, están en la nube. Sí. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Espero que pases un buen día, el rato del día. Y de verdad que te deseo de que se solucione lo antes posible, tanto para ti como para todos los afectados, y que recuperéis el dinero.